Muy bien, continuamos. En este momento es la hora 8:15. Esta es la 99.9. Estamos en esta mañana luminosa, afortunadamente, de la ciudad de Mar del Plata, todavía con temperatura fresca, pero en ascenso. Ya vamos a estar actualizando los datos del clima. Ahora está en línea el doctor José Manuel Ugarte. Ugarte, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Gracias por haber aceptado esta conversación. El otro día la búsqueda se orientaba a partir de un interesantísimo artículo de su autoría publicado en Clarín sobre el tema del equipamiento de las Fuerzas Armadas, niveles de entrenamiento, al cual he hecho referencia, inclusive utilicé algunos elementos en una columna que yo escribo para noticiasprotagonistas.com, pero quería que nos ilustrara un poco más de un tema que creo que muchos ubican como deterioro en el inicio del gobierno kirchnerista, pero creo que viene de anterior, seguramente y sin duda en el tránsito de la democracia, pero me atrevo a decir que es un problema que viene en las propias entrañas de la formación de las fuerzas militares en Argentina. Yo recordaba el otro día que en plena batalla de Malvinas, el Ara Santa Cruz disparó, no recuerdo el número exacto, de torpedos filoguiados, y todos fracasaron, ¿no? En realidad, mire, fue San Luis, recuerden, El un San Luis, submarino, el San Luis. claro, un submarino tipo 209, que efectivamente, mire, allí fue una cosa muy interesante. La verdad es que la Argentina protestó después ante Alemania, ¿no? Y lo que dijeron los alemanes es que, bueno, no habían sido utilizados adecuadamente, que fue un poco lo que se comprobó, ¿no? O sea, recién en 1900, sucede que jamás se había hecho tiro de combate con esos torpedos guiados, es decir, que no había habido experiencia anterior de su utilización desde la compra de los 209. En 1988 se realizó por primera vez, si mal no recuerdo, se realizó por primera vez la utilización de esos torpedos, ¿no? Bueno, digo, después de Malvinas, lógicamente, en una práctica de tiro de combate que se hundió un buque que estaba fuera de servicio, ¿no? O sea, realmente se demostró que los torpedos funcionaban. Claro. Simplemente que no había habido pericia por parte nuestra, ¿no? Sí Bueno, la hubo y mucha por parte de los tripulantes de San Luis que realmente no lograron meterse en medio de la flota británica y eludir la persecución nada menos que de antisubmarinismo de la OTAN, ¿no? sí, seguro. Bueno, a cuento de que yo introduzco esto, lo introduzco a cuento de que usted señalaba en referencia a una información de un medio británico que el tiempo de entrenamiento anual de operación de un submarino como el Ara San Juan son 190 días por año y aquí se llevaban 19 días navegados, el Sí, 10%. 190 horas, fíjese, 90 horas, son perdón. 190 horas, ¿no? Y tenían 19 horas solamente de práctica, o sea, el año 2014, ¿no? Fue un año particular, pero siempre hubo un déficit de entrenamiento, ¿no? Ocasionado por razones económicas. Razones económicas que, como trata de explicarse en el artículo, vienen, miren, no de un gobierno determinado, sino de 1990, a partir de 1991, ¿no? Se agudizó el problema, porque a partir de ese momento, con un presupuesto que ya era del 1,5% del PBI y fue bajando hasta el 1%, menos inclusive, el 80% del gasto era en personal, el 12 y el 15% para funcionamiento, que comprende mantenimiento del material y entrenamiento del personal, lo que es totalmente insuficiente, absolutamente insuficiente, y menos del 5% o 0% en equipamiento, lo que dio por consecuencia que no se comprara equipamiento relevante, salvo los famosos 36 A4AR Fighting Hawk, ¿no? Que eran aviones que ya tenían sobre sus alas como tenían varias décadas, ¿no? O sea que Así es, sí. lamentablemente, ¿no? No es un tiempo, son 21 años de agudización, yo diría, y que además viene de un problema hasta anterior, yo le diría, ¿no? Que si usted me permite un minuto, Sí, trato de describirle. Cuando se restableció la democracia en Argentina, el presupuesto de defensa del 4,2% del PBI, que es una suma muy importante, demasiado importante para un país en tiempo de paz, se lo rebajó al 2,4% entre 1984 y 1985, que era un presupuesto muy adecuado para un país en época de paz. Pero en ese momento no se hizo la reestructuración que hubiera permitido que la estructura de las Fuerzas Armadas se adecuara al nuevo presupuesto, ¿no? Por el contrario,
se confió a las Fuerzas Armadas que realizaran su propia reestructuración. Piense un poco, usted podría reestructurarse a sí mismo. No, sin ninguna duda. Ellas no pudieron. Así como no creo que pueda estar siquiera algo en manos de la Armada en la investigación del siniestro del Ara San Juan. Yo justamente voy a otro punto que me pareció absolutamente interesante de su artículo, que es la cuestión al respecto del volumen de la Armada y las Fuerzas Armadas de Perú, ¿no? Es decir, a ver, usted me va a corregir si de esta apreciación rápida que yo hago hay errores. En principio tenemos las fuerzas armadas más importantes de Sudamérica, obviamente la de Brasil. En segundo lugar debe estar Chile, en tercer lugar seguramente está Colombia, en cuarto lugar debe estar Perú. No, en cuarto lugar está Chile, le diría. Mire y usted. En quinto lugar está la Argentina en cuanto a gasto militar. O sea, Argentina gasta más que Perú, y ahí está una de las paradojas que se señala en el artículo, ¿no? Claro. Perú puede mantener 13 escuadrones de cazabombarderos de cuarta generación, una flota tanto más grande que la nuestra, ¿no? Mayor cantidad de personal militar, con un presupuesto menor. Fíjese que mientras que nosotros no podemos tener un solo avión de combate en este momento, ¿no? Fíjese qué interesante, ¿no? Bueno, sí, justamente, creo que nos quedamos con unas Fuerzas Armadas de escritorio, plagadas de entorchados, y sin operatividad cierta ni concreta. La operatividad es cercana a cero, mire, lamentablemente. Es algo que realmente el país corre un riesgo potencial significativo, porque mire, esto es así. Usted tiene un patrimonio humano, material, territorial, de recursos naturales, y no tiene cómo defenderlo, es todo un tema, ¿no? Sí, bueno, y además ahora quedó expuesto de una manera absolutamente brutal, porque si no fuera por la ayuda internacional, lo que estamos haciendo es mirar el océano. Lamentablemente, mire, acá hay que cambiar a fondo, Es una situación que no puede continuar más. Mire, yo creo que, por lo menos esta desgraciada situación, ¿no? Y la verdad, la pérdida de esas vidas más valiosas de gente dispuesta a arriesgar la vida realmente por la comunidad, ¿no? O sea, realmente uno dice, por lo menos que nos sirva para cambiar, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo la impresión que como nos ha pasado con tantas cosas, empezamos a tener trenes razonablemente aceptables después del siniestro doloso de Once, tenemos la autovía después de un siniestro doloso en la Ruta 2, digamos, no sé, somos una sociedad enferma que reacciona a partir de la muerte y de la catástrofe, una cosa bastante absurda. Aprendemos a partir de desastres, mire, qué cosa increíble, pero bueno, es así, como te dice. Sí. Bueno, le pregunto en atención a su conocimiento al respecto de la idea de una reestructuración. El gobierno ya venía hablando de esto, supongo que ahora con este desastre en las manos tiene las cartas abiertas. Hablaba de un comando único, hablaba de la desaparición de la aeronaval para tener una sola fuerza aérea, en tanto y en cuanto no hay proyecto de portaaviones. Alguna gente todavía se pregunta si para qué queremos submarinos. Yo pienso que si Perú tiene 6, Argentina razonablemente debe tener una flota mínima de 10. El submarino es un arma estratégica de importancia fundamental. No sirve para cazar pesqueros que lo estaban utilizando. Para eso justamente no sirve, mire. Pero es un arma estratégica de importancia fundamental. Para un país precisamente que tiene pocos recursos de defensa, el submarino es un arma que permite enfrentar exitosamente flotas muy superiores. Mire, es un arma de importancia fundamental el submarino. Sí. Yo créame que lo entiendo, pero bueno, usted sabe que esas especies de apreciaciones a la ligera están. Por otro lado, recordemos que ni bien este gobierno accedió justamente a eso, a la conducción del país, se había conocido una lista de equipamiento que se había presentado ante el Senado de Estados Unidos y se hizo un escándalo cuando en realidad justamente ese nivel de equipamiento es un equipamiento de rezago que Estados Unidos tiene que bien se podría obtener por valores simbólicos, ¿no? Pero por supuesto, mire, pero qué cosa, mire, en fin, uno no para, la Argentina no para llevarse sorpresa, pero sobre todo, ¿cómo puede no comprenderse que el país necesita tener capacidad de defensa? Es una cosa, a mí me parece increíble, ¿no? Realmente. Bueno, la gente piensa que un país puede no tener ninguna capacidad de defensa y seguir como si nada, ¿no?
Bueno, Está bien que Dios, mire, Dios es criollo y el Papa es argentino, pero no es para tanto, ¿no? sí, sí, claro que no es para tanto. Exageramos un poquito. Doctor Sí, Ugarte, sí, sí. bueno, gracias por estos minutos y por la ilustración. Muy amable, buena Un jornada. placer, muchas gracias. Hasta luego, doctor José Manuel Ugarte.